Dicho esto, vamos a ponernos serios, Adrián, a ver si soy capaz de subir a la silla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hoy vamos a hablar de parejas que dejan de ser parejas. Correcto, de Y hay hijos de por medio. Es decir, un divorcio y hay una pensión compensatoria de por medio. La pregunta que nos han hecho es referido a una situación muy excepcional dentro de un divorcio donde se percibe una pensión compensatoria. Pero, si te parece, antes de resolver y de plantear esta cuestión concreta, vamos a recordar en qué circunstancias y cómo se llega a la conclusión de que una de las dos partes tiene que proveer a la otra de una pensión compensatoria. ¿En qué casos pasa esto? Perfecto, pues a ver, como propiamente su nombre indica, sería una pensión compensatoria, es decir, es para compensar. Este tipo de pensiones se aplican cuando hay, tras la ruptura, como indicabas, un desequilibrio económico en el núcleo familiar. Es decir, el núcleo familiar se divide y en ese caso una de las dos partes, bien sea el hombre o la mujer, queda en una situación de desventaja económica. Y entonces la otra parte lo que hace es una leve aportación económica, bueno, leve o grande en función de cómo sea el desequilibrio, para que la situación sea temporalmente lo menos dañina posible, es decir, que quede compensada esa situación y que no se produzca un desequilibrio muy grave y drástico económico de una situación de estar en pareja y en familia a cuando cada uno se va por su lado. Esto evidentemente no lo deciden entre las partes, No, esto tiene que haber una persona profesional que estipule cuánto es la cuantía y durante cuánto tiempo, ¿no? Correcto. Estos tipos de pensiones se fijan en el convenio regulador, que esto lo dictaría y lo fijaría un juez, bien sea puede ser de mutuo acuerdo o bien cuando son contenciosos, pues es cuando más entran a asignar o a fijar en concreto la cuantía. En este caso, en el convenio tendría que regularse quién paga a quién, cuánto, de qué forma, los plazos y demás. Y suele ser también interesante el añadir el tiempo, el plazo que tienen que estar hasta cuándo se entiende que hay el desequilibrio económico. Pero puede también que el convenio regular que no recoja eso. Entonces tendríamos que irnos a la normativa, al Código Civil, al artículo 101 del Código Civil, el cual nos dice que cuando se subsane esa incidencia, ese desequilibrio, sería cuando se dejaría de pagar esta pensión compensatoria. Bueno, por experiencia de otras veces que habéis venido aquí, todo lo que pueda dejar regulado, el convenio regulador en este caso, o los contratos del tipo que sean, muchísimo mejor, porque nos ahorraremos problemáticas después. Vamos a ir tratando algunos casos excepcionales, como es el que nos han propuesto para la sesión de hoy. Claro, generalmente hablamos de matrimonios que se rompen, pero si lo que existe no es una relación matrimonial, si son pareja de hecho, por ejemplo, Correcto. ¿se aplica igual? En ese caso iría aplicado, pero de forma un poco diferente. Pero el supuesto para las familias de hecho viene más, sobre todo la problemática viene cuando la nueva pareja, o sea, cuando la antigua pareja tiene una nueva pareja y sí que son familia de hecho. O sea, se constituyen como familia de hecho, por los diversos permisos en el trabajo, por diversos beneficios que pudieran, debido a esa unión de hecho, el estar amparados con ella. Entonces, en primer lugar, y adelantándonos un poco, en caso de que una de las dos partes, la que estaba recibiendo esa pensión, tenga una nueva pareja, conviva con una nueva pareja y se case, obviamente el vínculo que había, ese motivo por el cual se estaba pagando la pensión, se quedaría anulado, porque ya no habría desequilibrio, habría un nuevo nexo, una nueva unión familiar y por lo tanto ya se entiende que esa unidad familiar es capaz de subsistir por sus medios. Pero lo que decías de la pareja de hecho, aquí es donde entra muchas veces la trampilla, que sí que suele aplicarse de, vale, yo me caso, nuevamente paso por el altar o de forma civil y se me acaba la pensión. Se me acaba el chollo. Se me acaba el chollo, pero como el registro de parejas de hecho tiene un acceso más difícil para la otra parte, pues me inscribo a través del registro de parejas de hecho y así mi expareja ya no puede reclamarme nada, pero sí, aunque esté inscrita como pareja de hecho, sí que se le puede reclamar el que haya que cancelar porque siga habiendo una nueva unidad familiar y por lo tanto ya se entiende que subsisten económicamente. Porque, claro, esto me lleva a otra pregunta, que yo creo que mucha gente le sucede en este tipo de cuestiones. ¿El sistema automáticamente detecta, uy, aquí hay una nueva pareja de hecho, esto se acaba? ¿O tú, que eres la persona que mensualmente, por ejemplo, estás dando esa pensión compensatoria, tienes que ser el que diga, ojo, señor juez, que es que mi expareja ha rehecho su vida, aquí lo puedo demostrar y entonces dígame si yo ya puedo dejar de aportar mi parte? ¿Cómo funciona? Aquí, a ver,
como todo en esta vida, está la buena fe y la no tan buena fe. A ver, por buena fe sí que la parte que está recibiendo una pensión sí que puede decir de motu propio, oiga, que yo ahora no me hace falta porque he encontrado trabajo, porque he ido a mejor fortuna, porque he rehecho mi vida, ahora tengo una nueva pareja, convivimos y demás. Por lo tanto, yo puedo continuar con mi vida sin necesidad de que un tercero me esté dando una parte, o aquellas que obviamente se lo callan y que siguen intentando el seguir cobrando esa pensión, tanto para el caso de hombres como de mujeres, que siguen intentando el cobrar unos meses más, una temporada más esa pensión. ¿Qué pasa? Que en estos casos la persona que paga podría solicitar y presentar una demanda ante el juez, que haya visto el asunto, para poner de manifiesto que la parte a la cual está pagando ha ido a mejor fortuna, que tiene unas nuevas condiciones económicas y personales y que por lo tanto ya se extingue el motivo ese que comentamos al inicio de la entrevista, ¿no? Del desequilibrio económico. Por tanto, ya no hay desequilibrio, por lo tanto sería esa la persona que tendría que instar, en caso de que de buena fe la parte que lo recibe no lo haya manifestado, la que inste a que se cancele la pensión. ¿Y existe la posibilidad de que en un divorcio, por ejemplo, se otorgue una pensión de manera vitalicia para siempre? Sí. Hay determinados supuestos en los cuales, como pueden ser para personas que tienen incapacidad o que están gravemente enfermas o por edad, sí que se puede fijar de forma vitalicia una pensión. Sería para aquellos supuestos en los cuales se entiende que tienen o muy difícil, por no decir imposible, el reintegrarse en el mercado laboral, volver a su actividad, o si lo hubieran tenido, o bien que por sus condiciones físicas no pueden acceder a él. Por lo tanto, sí que se podría fijar una pensión compensatoria de forma vitalicia, la cual, en caso de fallecer el titular que tendría que pagarla, también la heredarían los hijos. Ahí íbamos, ese es el kit de la cuestión de hoy, porque la persona que nos ha escrito precisamente nos plantea: llevo recibiendo 2 años una pensión compensatoria de mi ex marido, pero este ha fallecido y no sé si podría tener derecho a otro tipo de prestación o si alguien debe continuar con esta prestación. ¿Cuál es aquí el caso? Porque claro, realmente digamos que es un acuerdo, ¿no?, el que se llega entre las dos partes que han formado una pareja. Pero por lo que me estás diciendo, es algo que pueden llegar a heredar los hijos de esa parte. Correcto, habría que ver bien el caso en concreto, analizarlo bien, ver qué ha dictaminado en su día el juez y demás. Pero sí, los hijos, en el caso de ser una pensión vitalicia, es decir, hasta el fallecimiento de la persona que se ve gravada y perjudicada por la ruptura, sí que los hijos heredarían en la obligación, porque tú a la hora de la herencia, como hemos visto en anteriores programas, sí que heredas el activo, lo bueno y lo malo, el activo y el pasivo. En este caso sería pasivo. Por lo tanto, tú heredarías esa deuda, pero con la peculiaridad de que solamente tendrías que asumir y hacer frente a esta pensión hasta que el tercio de libre mejora del caudal hereditario se agotase. Una vez ahí, sí que ya entraría en juego otros factores. Una vez agotado, sí que los hijos podrían instar al juez, decir, oiga, que yo de la herencia que teníamos hemos agotado, no podemos continuar abonándola con estos bienes y por lo tanto se me está perjudicando, ¿no?, a mí, y por lo tanto en ese caso se podría instar para que la anulen. Una vez anulada, si lo estima su señoría, en ese caso sí que entraremos en otro supuesto distinto, que es que la parte que se veía con ese grave perjuicio y desequilibrio sí que ya no va a cobrar ni de un lado ni de otro, pero porque ha fallecido la persona que le estaba pagando, sus herederos han continuado pagando, se ha agotado, hasta donde han podido y se acabó el dinero. Y ya no hay más de dónde tirar. En ese caso, sí que se podría pedir, siempre y cuando los supuestos se den, a la Seguridad Social una pensión de viudedad. ¿Qué pasa? Que esta pensión de viudedad está un poco limitada, porque aunque por viudedad correspondiese más importe, únicamente se va a poner como techo el límite de esa pensión que estaba cobrando mensualmente o en los periodos que se hubiera estipulado esa persona. Es decir, igual te corresponden 700 euros, la pensión era de 300, se va a limitar automáticamente a 300. No se puede... no puedes percibir más. No es que sea algo de mejora, sino si tenías una de X asignado, aunque te correspondiese más, vas a recibir X. Estarías limitado y atado a ese importe. Madre mía, es que son cuestiones... Al final es verdad que estamos hablando de casos muy excepcionales, pero nos había llegado esta cuestión de una telespectadora y creímos que era curioso, ¿no?, de resolver, porque son preguntas que al final no te haces de manera habitual,
Pero Sí, que hasta que suceden. En hasta el momento que sucede, suceden ya efectivamente, que ya no empieza sabes uno por a dónde tirar. dudar de qué tengo que hacer, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Efectivamente. Bueno, pues Adrián, yo creo que ha quedado resuelto. En el Correcto. caso de que tu expareja, que te está pasando una pensión compensatoria, fallezca, por un lado se hereda y en el caso de haber herederos y de disponer de dinero, tienen que seguir cumpliendo con su obligación, y si no, existe la opción B de solicitar esa pensión de Correcto, viudedad que nos eso es, comentabas. Bueno, pues duda resuelta. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a Nos ti, vemos la Patricia. próxima semana con una nueva consulta que nos hagáis llegar o poniéndonos al día en novedades legales. Vosotros diréis. Iremos viendo en función de lo que vayan pidiendo los telespectadores. Eso es. Iremos adaptando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos Gracias a ti. pronto. Gracias.